La boina, la chapela, ¿es lo mismo? ¿El uso es igual? ¿Es diferente? Bueno, pues de ello vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, con Antxon Aguirre Sorondo. Él es etnólogo, historiador y socio de Eusko Ikaskuntza y ha realizado un trabajo de investigación en colaboración con la propia entidad, con Eusko Ikaskuntza, sobre la boina, algo más que un tocado, así lo ha titulado. Vamos a ahondar sobre esta prenda. Antxon Aguirre Sorondo, Egunon, ¿qué tal? Hola, Egunon. Pues aquí andamos, trabajando un poquito. Trabajando un poco, eso está muy bien. Sí, Y usted ha trabajado precisamente en torno a la boina, ha hecho una investigación sobre sí. esta prenda de vestir. Decía yo antes, ¿la boina y la chapela es lo mismo? Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que como la palabra boina, existen muchas semejanzas en otras culturas parecidas, ¿no? Efectivamente. Mi trabajo ha estado, principalmente, ha sido, podríamos decir, en tres grandes capítulos. Uno ha sido el recoger todo lo que se había publicado de otros historiadores sobre el tema. Otro es el hacer, que es lo que más me interesaba a mí, hacer encuesta a más de unas 200 personas o así, incluso de todo el mundo, porque he contado con gente de la diáspora, de Uruguay, de Argentina, y gente que también usan boina allí, lógicamente, y ese ha sido otro de los capítulos. Y luego al final ha sido mi propia investigación de campo, preguntando a gente de los usos y costumbres en torno a la boina. Porque parece mentira, pero es una gran desconocida, es una de las cosas que más me ha llamado la atención, ¿verdad? Es curioso lo mucho que se ha trabajado, lo mucho que se ha hablado y lo poco que se sabe de la boina. Es curiosísimo, es curiosísimo. ¿Hasta qué fechas tendríamos que remontarnos para hablar de la boina? ¿Cuándo se empezó a utilizar? Bueno, ¿Dónde vamos lo a ver, ubicaríamos? hay aquí un tema que es la conclusión que yo he sacado. Se sabe, por ejemplo, que ya desde la prehistoria hay algunos que ha querido buscarlo una antigüedad enorme. Por ejemplo, Manso de Zúñiga, el historiador, pues decía cómo hay una, yo no le he visto la pieza, pero él pone fotos, o sea que indudablemente hay testigo de que en Cerdeña, en la Edad de Bronce, hay una figurilla que tiene, pues es de la Edad de Bronce, es decir, 4.000 años respecto a nuestro tiempo, que aparece un tío con una boina, por lo cual él dice que ya hace 4.000 años que se usaba. Y, por ejemplo, tenemos efectivamente diversas representaciones de boinas en muchísimos sitios. Por ejemplo, en el Museo Nacional de Madrid hay unos idolillos ibéricos también, que también Manso de Zúñiga publica fotografías con una boina. Y podíamos hablar en el siglo XII, por ejemplo, otro dato muy curioso es en las cántigas de Nuestra Señora del siglo XIII, de Alfonso X el Sabio, aparece perfectamente unos hombres con boina. Ahora bien, lo que un investigador, podríamos decir, un investigador muy dado a creerse las cosas, pues dice que todo eso es boina. Y yo no admito tan fácilmente eso. Yo lo que sí digo y creo es que eso es algo que se parece a una boina. Pero de ahí a decir que la boina tiene esa antigüedad, pues no estoy de acuerdo. Lo que sí es verdad, por ejemplo, que tenemos tenemos datos, por ejemplo, de que de tallas, de dibujos de boinas, ya que son boinas clásicas, que no hay ninguna duda, ¿verdad? Tenemos en el siglo XII y XIII, hay representaciones en Iparralde de gente con boina, eso sí. Y luego hay una leyenda que, si me permites, te voy a contar porque es muy divertida y muy bonita. A ver. Y nos va a situar mejor, y luego ya te hago una especie de conclusión. Mira, en 1426, un cantero que estaba trabajando en Tafalla, que se llamaba Juan Lomé, estaba labrando, haciendo una imagen en piedra de San Sebastián. Sí. Entonces, a la hora de comer, se quitó la boina, la puso encima del santo y le dijo: anda, santo, si eres santo, cuídame la boina, y se fue a comer. Al poco tiempo llegó una persona, vio la boina allá y dijo: uy, esta es mía. Se cogió y se quiso llevar, pero se quedó pegado a la boina y no pudo soltarla hasta que regresó el cantero.
esto, que parece un cuento, efectivamente hubo una documentación, entró el obispado de por medio, etcétera, y se decretó como hecho verídico y milagroso. Ojo, yo digo lo que los papeles dicen, ojo. Bien, desde en ese momento San Sebastián es el patrono de Tafalla, Tafalla celebra las fiestas por San Sebastián, y dicha figura, que quedó sin terminar, preside la parroquia de San Pedro. Es más, yo he visto, porque la chapela aquella existe, se la saca en procesión, está en un relicario de plata y se le saca en procesión. Por lo tanto, tenemos de 1426, siglo XV, tenemos ya una tela, una chapela, ¿verdad? Es decir, hay un hecho real, que existe la chapela desde el siglo XV. Ajá. La pregunta es, nosotros los vascos, ¿desde cuándo adoptamos la chapela? Pues lo que a mí no me cabe ninguna duda después de todo lo que he estudiado, y podríamos hablar ahora de muchas cosas más, como utilidades curiosas de la chapela, etcétera, pero no viene a cuento, es que los primeros que usaban chapela eran las gentes de Suberoa. Las gentes de Suberoa, cuando fueron a Flandes, llevaban chapelas también, y cuando luego fue las guerras carlistas, la primera guerra carlista sobre todo, la que se institucionalizó la chapela, y lo que traían los tercios navarros a las carlistadas fue copiado y establecido como uniforme para todo el mundo. A partir de ese momento, la boina se generaliza ya y se hace popular en Álava, Guipúzcoa, Navarra y en todos los sitios. Es decir, mi forma de pensar es que en el siglo XII en Suberoa había chapelas, quizás incluso diríamos antes. La chapela existía en Navarra desde el siglo XV, indudablemente, es decir, 12 en un lado, 15 en el otro, y aquí nos llega en 1800, primeros de 1800 con la carlistada, y de ahí se populariza hasta llegar hasta nuestros días. Ajá. Eso podríamos decir que es el recorrido científicamente hablando. Y en cuanto a los colores... Hay los colores, Esto los es que otro tema quieras. importante, o sea, puede ser de cualquier color. La chapela puede ser de cualquier color, pero ojo, porque por ejemplo, hay que saber que el uso de la chapela en la guerra carlista no era porque sí, y era por la siguiente razón. La chapela en las guerras carlistas eran mayores, como los dibujos has visto muchas veces tú, como eran las guerras carlistas, Sí. porque dentro metían una chapa metálica y borra, de forma que cuando uno de infantería llevaba chapela con chapa y borra y le pegaban un sablazo de la caballería, el sable de la gente de caballería, eso era como un casco, es decir, era un casco barato que usaban las tropas carlistas. Por lo tanto, no estaba pensándose en una boina como cosa bonita o como cosa elegante, estaba pensándose como un casco. Entonces llevaban borra ahí dentro, una chapa, y era un elemento de protección. Incluso en algunos sitios la chapa estaba por fuera cosida y ponía una leyenda y ponía el tercio y tal y cual, que esas se conservan en muchos museos, ¿verdad? Entonces, en principio, la boina era del tejido, porque se hacía a mano, se hacía a punto. Había boinas abatanadas, y hoy en día también, y boinas sin abatanar, que bueno, ya sería explicar qué diferencia hay, etcétera, pero no viene a cuento. Y entonces la boina era del color de la oveja. Es decir, las amonas y amachos de las casas hacían boinas para su gente, y si la oveja era blanca, hacían boina blanca, y si la oveja era negra, hacían boina negra, y si mezclaban, pues hacían boina gris. Bicolor. Lo que pasa es que posteriormente en el ejército se dieron cuenta que cuando alguien sufría una herida en la cabeza y una boina blanca se tenía de roja, psicológicamente hacía mucho impacto en el resto de la gente que iba con ese herido. Por lo tanto, si la boina era roja, quedaba más disimulado la herida y hacía menos impacto. Eso mismo aplicó Napoleón a sus casacas en el ejército, las casacas rojas. Es decir, que no es una cosa nueva. Eso no quiere decir que todas fueran rojas, no, porque en función del color se dividían también los diversos regimientos de los carlistas. Pero bueno, boinas ha habido de todos los colores. Hay un dicho popular que, por ejemplo, que se dice que las azules es cosa de los donostiarras, se dice, ¿verdad? Pero no, boinas ha habido de todos los colores. Lo que pasa es que últimamente ya
se ponía de color negro, principalmente porque como todo el mundo heredaba las boinas de uno a otro y como siempre había un luto en la familia, pues tenías que llevar la ropa negra, pues llevabas boina negra y ya estaba solucionado. Yo no sé, Antón, si usted lleva boina o chapela. Sí, señora, llevo chapela. Ajá, ¿y cómo se la... Tengo 3 chapelas porque hay unos de día de labor, ¿Sí? otras son de montaña y otros son de días de fiesta, como los caseros. Claro, y mi pregunta es, ¿cómo se lleva la boina, la chapela? ¿Cómo se coloca? Porque ahí también hay diferencias. Hay muchísimas diferencias. Ayer mismo yo me quedé asombrado porque vi a un señor, ayer, ¿Sí? a un señor mayor que llevaba la chapela tipo atano, es decir, echando hacia atrás, echando el pico hacia atrás, y yo hacía años que no veía llevarlo así. Generalmente se suele llevar, ahora se lleva con el pico hacia adelante. Dicen que los guipuzcoanos llevamos haciendo pico, apretando por los dos lados, formando pico. En cambio, los navarros llevan un poquito más ladeada. Bueno, cada uno te cuenta lo que es, pero efectivamente sí hay una tipología yo en mi estudio tengo recogida la tipología según me dicen, no la tipología según es. Es decir, que, bueno, efectivamente, según dicen, eso. Lo que pasa es que la boina es una de las cosas más prácticas que hay. Cuando hace frío te protege la cabeza, cuando llueve te sirve, luego para guardarla enrollas y te lo metes en el bolsillo. Si encuentras sisas o setas puedes coger con las sisas. Mira, si también. ves si ves iscayus o truchas puedes coger, te sirve de filtro, es que es una maravilla. Sirve para todo, ¿eh? Sirve para todo. Y oye, y más cosas que te podía contar. Por ejemplo, para destetar las vacas, que ¿también? yo he recogido de esa forma. ¿Sí? Se coge un poco de brea y se pone en la boina un poco de brea. Entonces a la vaca madre, se le pega la boina en la teta. Cuando va la cría a por la leche, se encuentra con boina, pero no se encuentra con leche, por lo cual se acostumbra y se desteta. Sí, bueno, esta es una curiosidad para mí asombrosa porque yo no conocía que también tuviera esta utilidad la boina y las chapelas. Ya vemos que por algo usted decía que es algo más que un tocado, ¿eh? Está muy bien acertado. Sí. No, pero hay el título. cientos. Por ejemplo, ya lo que empezó hace 15 años, por ejemplo, el concurso de tirar la boina, de distancia tirando boinas, ya es popular en muchos sitios. Bueno, es que hay muchísimos usos. Por ejemplo, para que no te caiga el rayo encima. Si tú, antiguamente, los caseros llevaban en la boina una punta de espino albar de una rama bendecida el día de San Juan y 3 gotas de cera, de una vela bendecida. Si tú en la boina te echas 3 puntas, 3 chanchos, 3 gotas de vela bendecida y una espina de un árbol que ha sido bendecido el día de San Juan, no te cae el rayo. Bueno, pues otra de las curiosidades yo que tiene también. Yo particularmente procuro cuando hay rayos salirme de tiro, ¿verdad? Sí. Pero es otra de las curiosidades, es decir que y hay muchísimas, y luego se podía hablar de la importancia de la chustarra, si tiene o no tiene importancia. Es fantástico, es fantástico el tema. Bueno, pues algo más que un tocado la boina, el título viene a la perfección, hemos aprendido un poquito más, siempre aprendemos con usted, Antón, siempre que hablamos con usted, siempre conocemos cosas nuevas. Sí, es lo bonito, y a mí es lo que me disfruto. Quiere decir que yo cuando hago la investigación es porque me divierto, claro, y porque aprendo cosas. Y aquí en Euskadi el fin de semana lo que nos gusta también es divulgarlas y contarlas a los oyentes. Que es bueno que se sepa. A ver si la gente cuando ve una boina ve algo más que un simple tocado. Eso es. Antxon Agirre Sorondo, etnólogo, historiador y socio de Eusko Ikaskuntza, mila esker por atendernos una vez más. Eskerrik asko. Vale, itxaso, gerarte, aio.